Reglas de acentuación. Oficina, hablan, libros, director, ciudad, papel, Bélgica, café, estación, francés, fácil, azúcar, qué, él. Las reglas de acentuación se pueden resumir en 3 puntos. 1. Regla base, palabras sin acento gráfico. 2. Excepciones a la regla base, palabras entonces con acento gráfico. Y casos especiales, palabras también con acento gráfico. 1. Regla base, palabras que no tienen acento gráfico. A. Las palabras que terminan en vocal, oficina, en N, hablan, en S, libros. Por lo general, su acento tónico está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, oficina, hablan, libros. Esas palabras que terminan en vocal, en N o en S, y su acento tónico está en la penúltima sílaba, no tienen acento gráfico, sin acento gráfico. Por ejemplo, francesa, oficina, trabajan, hablan, correos, libros. Son palabras que terminan en vocal, N o S, y su acento fónico está en la penúltima sílaba, por tanto no tienen acento gráfico. Regla base B. Palabras también sin acento gráfico son palabras que terminan en consonante distinta de N o S, director, ciudad, papel, y su acento tónico por lo general está en la última sílaba. Por ejemplo, director, ciudad, papel. Estas palabras que terminan en consonante que no es N ni S y su acento tónico está en la última sílaba, no tienen acento gráfico, sin acento gráfico. Por ejemplo, universidad, color, reloj, director, ciudad, papel. Todas ellas no tienen acento gráfico porque terminan en consonante y su acento tónico está en la última sílaba. Entonces, la regla base, palabras sin acento. A. Un grupo muy numeroso, palabras que terminan en vocal o N o S y su acento fónico en la penúltima sílaba. Por ejemplo, oficina, hablan, libros, francesa, trabajan, correos. O también sin acento gráfico, B. Palabras que terminan en consonante y su acento fónico está en la última sílaba. Por ejemplo, director, ciudad, papel, universidad, color, reloj. Todo este grupo es sin acento gráfico. La regla 2 es la regla que habla de las excepciones a esta regla base y son palabras con acento gráfico. Estas palabras se acentúan, tienen tilde, tienen acento gráfico. Excepciones a la A son palabras que terminan en vocal, en N o en S, pero su acento tónico no está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, Bélgica, estación, francés. Esas palabras que, aunque terminan en vocal, en N o en S,
su acento tónico no es en la penúltima. Por tanto, sí tienen acento gráfico. Son palabras con acento gráfico, con tilde. Excepciones a la regla B. Palabras con acento gráfico, porque aunque terminan en consonante distinta de N o S, por ejemplo, fácil, azúcar, carácter, su acento tónico no está en la última sílaba. Fácil, azúcar, carácter. Esas palabras tienen acento gráfico. Porque, aunque terminan en consonante, no tienen el acento tónico en la última sílaba. La regla 3 son casos especiales. Esos casos especiales tienen acento gráfico, se acentúan, tienen tilde. Son palabras homófonos, palabras que se pronuncian igual pero tienen un significado diferente. Para ver este significado diferente se pone en uno de ellos, en una de las palabras, acento gráfico. Por ejemplo, el pronombre personal tiene acento gráfico, distinto a el artículo, que es sin acento gráfico. Tu pronombre personal tiene acento gráfico, diferente a tu adjetivo posesivo, sin acento gráfico. Los interrogativos, por ejemplo, qué, cómo, dónde, cuándo, tienen acento gráfico, para diferenciarlos de pronombres relativos qué, cómo, dónde, cuándo, sin acento gráfico. Por ejemplo, el sustantivo te, el te, tiene acento gráfico, para diferenciarlo de te, pronombre personal, sin acento gráfico. En resumen, las reglas de acentuación podemos resumirlas en la regla base 1, palabras sin acento gráfico, como palabras del grupo A, oficina, francesa, hablan, libros, y del grupo B, director, ciudad, papel. En cambio, palabras excepciones a esta regla base son palabras con acento gráfico 2, excepciones a, Bélgica, café, estación, francés, y excepciones a B, azúcar, carácter, fácil. Todas estas palabras con acento gráfico. También tienen acento gráfico los casos especiales para diferenciar los homófonos, por ejemplo, tú, él y los interrogativos, por ejemplo,